Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos como invitado especial para platicar sobre historia de México al contador Víctor Gardoqui Zurita, quien hoy nos va a hablar sobre la Revolución Mexicana. Bienvenido, Víctor. Es un gusto que nuevamente aceptes el venir a compartir aquí lo que has aprendido a través de muchos años de la lectura, de la revisión, del análisis de la historia de nuestro país. Y también tuve la fortuna de tener el privilegio de la historia hablada, platicada por personas que la vivieron. Entonces eso es muy importante para que puedas entenderla un poco mejor. Y sobre todo un poquito, creo que con ese criterio que mencionas, un poquito fuera de lo que son los libros de texto o la historia oficial, que muchas veces se encuentra un tanto maquillada. Dicen que la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Pues fuiste muy suave eso, que un poco, no, mucho. La historia siempre se escribe, como tú dijiste, por los vencedores, es algo cierto, pero sobre todo en los libros de historia hay una parte que es leyenda y hay otra parte que es verdad. Entonces lo difícil es el encontrar, separar la mezcla en donde la historia está ganándole a la leyenda o la leyenda a la historia, ¿no? Y después tienes, por ejemplo, la novela histórica, en donde también el autor de esas novelas pues crea personajes y circunstancias que no sucedieron. Dicen por ahí quienes saben del tema que es lícito para los historiadores o para los novelistas llenar con supuestos y con imaginación las partes de la historia que no se conocen para poder cubrir los vacíos. Porque hay cosas que no se logran controlar, que no están registradas. Por eso siempre trato de usar la palabra dicen, o he leído, o no a tener una afirmación. No ser tan contundente, para dejar un espacio ahí al menos para que te perdonen un poco, ¿no? Pues, Víctor, fíjate que además de agradecerte nuevamente que estés con nosotros, porque cada vez que vienes a la difusora y tocas estos temas, pues resulta que hay muchos comentarios de diferentes personas que hablan sobre la importancia del tema que se maneja o del tema que comentamos, ya que les permite recordar muchas cosas que la vieron en la escuela en su momento o entender el por qué se dieron una serie de circunstancias que derivaron en hechos históricos. Y pueden llegar a conclusiones, pueden entender el porqué de muchas cosas que a veces en un libro no se describen con toda claridad, y además que hay otro problema, ¿no? Nuestro pueblo no es muy dado a la lectura. Entonces, creo que el programa tiene un propósito que puede ser el ayudar a culturizar a nuestra población, pero además tú lo haces de una manera muy amena, de una manera muy coloquial, que permite que el radioyente pueda adentrarse un poco en todas las situaciones que se dieron, algunas increíbles, algunas heroicas, otras llenas de traiciones, llenas de sobresaltos. Hubo muchas personas que no tuvieron nada que ver y vivían sobresaltadas en la época. Yo recuerdo que mi abuelo me platicaba, él tenía una tienda, lo narré la vez anterior, me platicaba que llegaron los zapatistas y le saquearon la tienda, y llegaron los carrancistas y lo saquearon otra vez. Entonces era una situación de zozobra que no me explico cómo pudo el país mantenerse a pesar de las dificultades y al final del día salir adelante, como lo tenemos ahora, que afortunadamente ya vivimos una época, digamos, de paz y de estabilidad. Y pongo el tema o la palabra, lo subrayo, digamos. Digamos, sí, mira, es que precisamente como te decía tu abuelo, ¿no?
estaba dentro de una revolución y eso tenía que suceder, si no, no se le llamaría revolución. Te comentaba hace unos momentos que habría que empezar por definir el concepto revolución. Revolución es la insurrección de un pueblo en contra de sus tiranos y también es un cambio social violento entre un estado de esclavitud para pasar a un estado de libertad. Creo que ya lo platicamos en programas anteriores, que la palabra revolución, cuando se empieza a usar en este mundo, es en el aspecto de la astronomía. Se decía revolución, el tiempo en que un ser celeste le daba la vuelta a la Tierra y regresaba a un mismo lugar. Cuando se descubre que realmente la Tierra es la que gira alrededor del Sol, entonces se cambió ese concepto, o sea, el tiempo en que duras trasladando y regresa al mismo lugar. Pero después se fueron dando acontecimientos desde la Edad Media, en donde ya el tema astronómico va desapareciendo y va entrando ese concepto de revolución a la parte social, a la parte política de los reinos o países de aquel entonces, sobre todo reinos, los pequeños estados italianos, es donde se empieza a hablar hubo una revolución. Recordemos una de las más famosas y para mí fundamental es la francesa, la de 1789, cuando se ha tomado la Bastilla y el pueblo en París ha tomado la Bastilla, el rey está en Versalles, es decir, no está en la ciudad de París, está en su castillo, ajeno a todo lo que está pasando, y va su ayuda de cámara y se atreve a despertarlo para darle la noticia de lo que estaba pasando en París, y le dice, el rey le pregunta, ¿es una insurrección? Y le contesta el otro, no sir, es una revolución. Es decir, es un cambio brutal entre una cosa y la otra. O sea, el pueblo se va a convertir en un movimiento insurgente para tumbar a ese tirano. Tan es así que ese tirano, que era Luis XVI, va a acabar guillotinado, él y la mujer, y muchos de la realeza y muchos de los grandes terratenientes franceses, los que no pasaron por la guillotina, tuvieron que exiliarse. Y así sucede en todas las revoluciones. Casualmente este año se está celebrando, y me extraña, de una manera muy modesta, muy tranquila, los 100 años de la Revolución Rusa, que fue también otra revolución posterior a la nuestra, que cambió la historia de este mundo y creó dos mundos, el mundo occidental y el mundo comunista. Pero ese es otro tema. Pero esa gran revolución del 17 también va a ser violenta, va a ser cambios radicales, donde un grupo pequeño de políticos, llamados bolcheviques, al mando de Lenin, apoyados por Alemania, porque Alemania lo que quería era destruir el frente ruso para poder atender el frente occidental, poder combatir y acabar con los franceses y los ingleses antes de que llegaran los norteamericanos. Entonces había que acabar con el régimen del zar, y recuerda que mandan a Lenin en un tren hasta Leningrado, lo que es San Petersburgo, y ahí empieza el movimiento. Lo ayudan a llegar. Porque en sí Lenin no inicia la lucha contra el zar, es el pueblo. Lenin y los bolcheviques eran una minoría, pero se producen los 10 días esos famosos de la revolución bolchevique que cambian al mundo. Inclusive hay libros y novelas y películas que narran esos famosos 10 días, de John Reed, por ejemplo, en donde va a cambiar el mundo y va a surgir un Estado comunista que después se va a regar por muchos lados, incluyendo países tan inmensos como lo es China. Y se va a dividir el mundo entre los buenos y los malos, ¿no? Dependiendo dónde estuvieras. Sí, porque los bolcheviques, los comunistas agarran el tema malo, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, cuando querías
satanizar a alguien, pasaba el ingeniero Ávila Cambero caminando y decían, ese es comunista. Sí. Y bueno, hoy equivalía a que fueras por eso ya... de los malos, ¿no? Claro. No, con eso ya te daba miedo acercarte al ingeniero, o lo que dijera el ingeniero era malo, sí, no había que oírlo. En México, ¿qué sucede? Entramos ya al siglo XX, don Porfirio Díaz, un personaje muy controvertido, que no es el tema de esta mañana, no nos metamos en don Honduras, Porfirio, en Honduras. Pero don Porfirio venía ya de un proceso de reelección tras reelección tras reelección. Él es electo en 1880, aunque había estado un poquitito antes en el poder cuando desconoce a Iglesias, los planes de la Noria y todo, pero ya constitucionalmente en el 80. De ahí está 4 años, le pasa el poder a su compadre Manuel González, y Manuel González se lo regresa 4 años después, y de ahí ya don Porfirio, ¿no?, lo suelta, y ahí se va, y ya entra a su 7ª reelección en 1904. Ya para esto, ya no han sido ya los 4 años de gobierno, ahora ya don Porfirio lo ha cambiado a 6 años. Entonces él se religió en 1904 para terminar en el 10. Fíjate que yo tenía entendido que el que había cambiado de 4 a 6 años Cárdenas. era Cárdenas. No, fue Porfirio Díaz. Entonces ya venía la elección del 10 y todo el mundo pues le apostaba a la vicepresidencia, porque ya don Porfirio era un hombre muy grande y pensaban que no iba a durar otros 6 años. Bernardo Reyes quiere figurar, el general Bernardo Reyes, pero don Porfirio, ya aferrado equivocadamente al poder, lo manda al exilio. Eso fue un error histórico que todavía lo seguimos lamentando, porque Reyes era realmente el heredero prácticamente del gobierno porfirista. Va a ser tan importante la figura de este señor que a su etapa se le va a llamar como él, como su nombre, el porfiriato, ¿verdad? Como tantos años en donde sí realiza muchas cosas, indiscutiblemente, pero algo está mal, porque llegas a 1910 y ya se han producido los asuntos en Cananea, ya se han producido las represiones violentas en Río Blanco, el asesinato de obreros porque protestaban por un mejor estado de sus fuentes de trabajo, y llega don Porfirio a su momento cumbre, a su cenit, es las fiestas del centenario, en donde vienen países de todo el mundo a festejar con nosotros nuestros famosos 100 años de independencia. Ya hemos platicado en otros programas que no están así, pero y las grandes inauguraciones, el puerto, la aduana, todo lo que hizo aquí en Veracruz, en México el Palacio de Bellas Artes, la Columna de Independencia, la cárcel de Lecumberri, mucho. Entonces, ¿cómo te explicas que si eso sucede el 16 de septiembre, a escasos 2 meses, revienta un inicio de un movimiento violento, una insurrección contra ese estado aparentemente de bienestar? Pero que aparentemente iba también. Vamos a una pausa. Por favor, regresamos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. No se vaya. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con el contador Víctor Gardoqui Zurita sobre la Revolución Mexicana. Es muy interesante lo que mencionas porque pues es un aparente contrasentido. El 16 de septiembre todo en su máximo desfiles, el progreso, y de repente el 20 de noviembre estalla la revolución. Y aquí, independientemente de las razones o sin razones que pudiera haber, pues se ve la mano de los norteamericanos. Como siempre. Don Porfirio Díaz tenía una gran relación, había logrado establecer relaciones muy cordiales, muy constructivas con Japón, con Alemania y con Francia. Y pues obviamente eso a Estados Unidos no le convenía. No le convenía porque podrían estar
problemas, algunas empresas norteamericanas ya estaban instaladas aquí. ¿Y problemas de qué tipo? Por la competencia. Por ejemplo, Porfirio Díaz tenía una gran amistad con este señor Pearson, que además de ser constructor, bueno, era uno de los impulsores en el desarrollo del petróleo en México. Entonces había ya muchos intereses holandeses, muchos intereses que estaban en pugna con los intereses norteamericanos. Entonces, independientemente de la situación que hubo, que creo que uno de los errores que él cometió fue que si bien hubo un progreso muy importante, no se preocupó porque el progreso fuera parejo. Hubo personas, sobre todo de clase media, que pudieron crecer económicamente, culturalmente, la clase aristocrática igual, pero el pueblo siguió viviendo en la miseria, igual que en la época de Juárez, igual que en la época de Santana, nada más que ahora veían la diferencia. Ahora había una diferencia y esas diferencias son como en el voltaje. Cuando hay una diferencia de voltaje muy importante, brinca una chispa. Y en este caso la chispa es la revolución. Ahí lo que no había, perdóname discrepar un poquito, no había esa clase media que amortiguase el efecto entre la clase baja prácticamente esclavizada y en muchos procesos exterminada, porque el régimen de Díaz también practicó el exterminio de las tribus yaquis, de los mayas, de los yucatecos, de muchos lugares practicó el exterminio. Mover a famoso Valle Nacional, a todas esas tribus, sabías que se iban a morir. En fin, eso es un exterminio. O sea, nada que envidiarle a los regímenes que lo han hecho. Pero el asunto estaba en que don Porfirio había creado a una poderosísima clase alta, burguesa, lo que se llamaban los científicos, y grandes terratenientes, grandes extensiones de nuestro país. La mayoría de la extensión territorial de México en 1910 estaba en manos extranjeras. Entonces, todo el momento de esclavitud prácticamente de los peones, de los campesinos, la industria apenas empezaba y los obreros que quisieron protestar algo, pues ya ves cómo les fue en Río Blanco, ¿no? O en Cananea. Entonces, todo eso estaba abajo, como un volcán, preparando para en un momento dado explotar. Y se le atribuye a la famosa entrevista a Krillman, cuando don Porfirio le pregunta a Krillman que si él va a buscar la candidatura en 1910 y le dice que él considera que el pueblo mexicano ya está en condiciones de que haya un cambio. Y eso lo toma un terrateniente, uno de las familias más ricas de México, que eran los Madero, allá en Coahuila. Entonces don Francisco se embarca, pero para esto ya había en México movimientos sociales antirreeleccionistas, los Flores Magón, mucha gente que se formaba en clubes, no había partidos. Antirreeleccionistas. El tema era la no reelección. Ese era el asunto. No un cambio social como es una revolución, sino ya no dejar que don Porfirio se reeligiera en 1910. Pues ya sabemos que Madero salió en campaña buscando la presidencia y a media campaña lo demandan detener, lo ponen preso en San Luis Potosí, escapa planeada, así como las de los túneles de aquí de México, escapa planeado hacia San Antonio, Texas, y ahí va a promulgar que en San Antonio, Texas, ahí es donde proclama el Plan de San Luis. Pero fíjate cómo son las cosas y que lo que tú decías de los americanos, le ponen al plan fecha 5 de octubre, porque fue el último día que estuvo Madero en San Luis Potosí, para que no hubiera un problema internacional con los Estados Unidos, porque lo que estaba haciendo Madero realmente en Estados Unidos era provocando un conflicto político entre dos países que estaban en paz, que era México y Estados Unidos. Por eso le cambian, el nombre correcto debería ser el Plan de San Antonio, y le llaman entonces el Plan de Salida. Ahí empiezan las cosas a torcerse. Este plan es interesante a los radioescuchas
que le den una leidita, es muy corto, pero en primer lugar desconoce a don Porfirio Díaz, él se proclama presidente provisional, considera como ley suprema el principio de la no reelección, porque ese principio de la no reelección no estaba en la Constitución, que es nuestra ley suprema. Entonces él se lo añade él dice que va a convocar elecciones en cuanto al movimiento, y sobre todo el artículo 7 es el que me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención. Don Francisco dice en el artículo 7, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde te tienes que levantar en armas, y aquellas poblaciones que estén lejanas a los centros de comunicación se lo pueden hacer cuando puedan. Entonces les está avisando, ya lo traían a todos los maderistas bien fichados, y la prueba está casualmente 18 de noviembre, cuando la policía poblana va sobre la casa de Aquiles Cerdán. Aquiles y sus hermanos, Carmen, Máximo, se defienden hasta que es muerto Aquiles en esa lucha. Bueno, primero él mata al jefe de la policía. Tengo entendido que iban a arrestarlo. Claro, porque porque ya está promulgado. No, ya está promulgado. Mata al jefe de la policía y ahí es cuando él se esconde, y son de las cosas curiosas él se esconde en un piso así, está escondido, bajo tierra, vamos a llamarle así, y cuando él ya no escucha ruidos, cree que ya la cosa se calmó, que la gente ya se fue, la policía ya se fue, y no era cierto, ahí estaban todavía. Cuando él intenta salir, ahí lo pesca un gendarme y le pone un balazo en la cabeza y lo mata. ¿Alguien dice que sale disfrazado de mujer? No salió ni, apenas ibas queriendo salir del piso. Nunca salió disfrazado de mujer. Ahí están las leyendas. Son las leyendas. Ahí está la leyenda. Bueno, ¿qué va a pasar el 20? El 20 llega don Francisco a la frontera, porque un tío suyo le ha dicho que ahí le va a tener 600 hombres para iniciar la lucha armada para derrotar al general Díaz. No hay una revolución realmente. Hay una lucha armada para derrotar a un tirano. Entonces, el ataque de Madero fracasa, él se regresa a los Estados Unidos herido, pero surge la figura de don Abraham González en Chihuahua, el gobernador que apoya el movimiento maderista. Sonora, Chihuahua, son los estados claves en donde sí pegó el movimiento revolucionario. Surge la figura de Pascual Orozco, que después iba a tener problemas con don Francisco, y va a empezar una lucha armada que don Porfirio no va a acabar de entender y de combatir hasta que llegas a mayo del 11, es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y en mayo ya las fuerzas maderistas toman Ciudad Juárez. Y ahí en Ciudad Juárez va a morir la revolución. Hay quien dice que realmente en la Revolución Mexicana hay, y estoy de acuerdo, hay 4 revoluciones, porque en ese momento va a morir la revolución maderista. En el momento en que Madero y Porfirio Díaz pactan, dice yo ya me voy, ahí les dejo, y ahí se ven como dicen los muchachos, y hace un pacto Madero de que la presidencia quede en manos de León de la Barra, porque renuncia también el vicepresidente Ramón Corral, y Madero, al pactar, mata a la revolución, porque va a dejar vivo a toda la estructura del gobierno federal, incluyendo al ejército, que era fiel a morir a don Porfirio, si don Porfirio era militar. Todos los oficiales del ejército mexicano eran fieles porfiristas. No había nadie del lado de los revolucionarios. Algo como lo que sucedió en Cuba. O sea, ningún oficial de Batista se unió a las fuerzas rebeldes de Fidel Castro en Sierra Maestra. Nunca. Lo mismo va a suceder en México. Ese es el grave error de don Francisco, que después le va a costar la vida, en lo que ya hemos platicado en la Decena Trágica, y es asesinado en 1913, y ahí va a surgir otra revolución,
que va a ser la revolución constitucionalista. Pero a la par se van a dar otras dos más, la zapatista y la villista. Villa, cuando fue gobernador de Chihuahua, hizo una verdadera revolución en el gobierno de aquellos lugares. Creó hizo unos cambios tremendos que modificaron la vida de aquellas personas. Zapata promulga el plan de San Luis, el plan de Ayala, y él busca que el campesino pueda volver a tener sus tierras, como era antes. Entonces, se dice incluso que Zapata hizo una revolución para que las cosas fueran como eran antes, no para que cambiaran. Interesante reflexión. Bueno, son enfoques que muchas veces no... Entonces tienes cuatro revoluciones: la maderista, la villista, la zapatista y la constitucionalista. De las cuatro va a triunfar una, la constitucionalista, que encabeza Carranza. Carranza se lanza a la lucha, pero no con un programa social, se lanza contra Huerta por haber asesinado a Madero y a Pino Suárez. Entonces empiezan a surgir personajes que eran alguien que se dedicaba a otra cosa. Ahí está el caso de Obregón. No, de todos, de Obregón, de Villa, de Calles, a todos los que tú quieras ver, miles y miles de personas que entraron a una revolución sin estar realmente preparados para eso. Unos entraron por ideales y otros a ver qué les tocaba. La bola. Entraron a la bola. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos con el contador Víctor Gardoqui Zurita. El tema de hoy es la Revolución Mexicana. Víctor, con lo que acabas de comentar ahorita, hay varias reflexiones que quisiera tu opinión, que nos las compartieras. Primero, en el caso de Río Blanco, donde se habla de represión por parte del gobierno de don Porfirio, no hay que olvidar que no era una huelga nada más la que iniciaron los obreros. Hubo ya actos de vandalismo, queman la tienda, queman varias instalaciones y es cuando entra el ejército. Lo digo esto porque a veces vemos solamente un aspecto del problema, que desde luego derivó lamentablemente en la muerte de mucha gente. Ese es un asunto. Otro asunto más que quiero comentar, en la huelga de Cananea también hubo agitadores. Lo que he leído es que llegaron agitadores, llegaron a azuzar a la gente. Desde luego la gente o el personal, los trabajadores mexicanos ganaban muy bien, pero no ganan lo mismo que los americanos. Y una de las peticiones es que ganaran igual. Hubo, por lo que he leído, agitación para provocar un problema que derivó lamentablemente en la entrada de Rangers que llegaron de Estados Unidos, a poner orden entre comillas, y hubo ahí hechos de sangre. Otro tema también, uno de los personajes de nuestra historia son los hermanos Flores Magón, porque ellos fueron de los impulsores de la revolución, etcétera, etcétera, los que tenían o participaban en los clubes antireeleccionistas. Pero por lo que he leído, algunos de ellos tenían unas ideas tan radicales que querían fundar la República de Baja California. E inclusive fueron allá y querían separar esa parte del país, esa fracción de nuestra patria. Bueno. Lo comento porque a veces se crea un héroe o se genera un héroe y todos los atributos positivos se le cuelgan y los detalles que no son tan positivos, esos como que se echan abajo de la alfombra. Por eso al empezar el programa hablábamos de qué significaba una revolución. Es una insurrección, es un cambio violento. El hecho de que los obreros de Río Blanco fueran a quemar la tienda donde los mantenían en la miseria y en la hambruna era lo más normal que podías esperar. Había que acabar con ello. Es lo que si los campesinos de México en 1910 les hubieras dado tú la oportunidad de ir a quemar las tiendas de raya, hubieran quemado todas,
y hubieran asesinado a todos los hacendados, cosa que después va a suceder. Un tema antes, para no desviarnos, porque me faltaba una pregunta y quiero tu opinión. ¿Se culpa a Porfirio Díaz de, pues, creo que es el villano favorito de la historia? Es un tirano. Se olvida la obra, se olvida que pacificó al país, que antes de él el país estaba de cabeza, no había crédito, pocos presidentes terminaban su periodo, revoluciones sazonadas, cuartelazos, invasiones, habíamos perdido la mitad del territorio nacional, habíamos tenido ya 2 emperadores. Pero aquí lo curioso es que la revolución en sí viene finalizando ya entrados los años 20. Y resulta que don Porfirio se fue, me parece que en mayo, renuncia y se va. Entonces, si él cumple con irse, ¿qué pasó después? ¿Se desataron las ambiciones o pasó lo que él dijo? Ya soltaron al tigre. No. Ahora, ¿quién Lo que pasa es que ese es un proceso. Mira, cuando en la Revolución Rusa Lenin es el líder, cuando muere Lenin, nadie imaginó que Stalin fuera el sucesor. El lógico era Trotsky. Pero ¿qué hace Stalin con Trotsky? Lo manda al exilio, hasta que lo manda al exilio. Hasta que lo va a pescar aquí en México, lo van a matar. Entonces, imagínate a una persona que le construye a su familia un palacete y le da todos los bienestares que te puedas imaginar, pero los maltrata y los mata y los trae subyugados. Eso es un tirano. Don Porfirio fue un tirano, es un tirano en la historia de México, como en otra parte de la historia de México, es un héroe, pero dura más su etapa de tirano. Hombre, 7 reelecciones, se lleva a Santana, que es el malo de siempre de toda la película. Santana tuvo 11 veces la presidencia, pero yo le pido al auditorio que lea un poco más de ese aspecto, y si tú sumas los periodos que Santana, de esas 11 veces estuvo en el poder, no llega ni a 6 años. No llega ni a un periodo actual de 6 años. 6 años nos hizo tanto daño. No, en menos. ¿Qué pasa si se queda menos de más 6 tiempo? Mira, la constitucionalista va a triunfar porque va a derrotar a las otras 2 revoluciones. Va a derrotar a Villa Obregón en 1915 en el Bajío, y ahí va a acabar prácticamente con la revolución villista. Y después te vas a encargar en 1919 de asesinar a Zapata y acabar con la revolución zapatista. Entonces no va a quedar otra más la constitucionalista, pero los constitucionalistas también se van a agarrar entre ellos. Si esta es una matadera tremenda, todo el mundo se mataba. Carranza es asesinado, Obregón es asesinado, Zapata es asesinado, Madero es asesinado, Villa es asesinado, Huerta es muerto en una cárcel, Fort Bliss, en Texas, casi la frontera con El Paso. Lo tienen los Estados Unidos, lo matan ahí borracho, lo matan de alcohol, lo sometían todo el tiempo a alcohol hasta que muere. Entonces, eso es una revolución, un proceso violento que va a tener la figura, porque sabemos la fecha de inicio, 20 de noviembre, pero ¿cuál es la fecha de terminación? Para mí es cuando asesinan a Obregón, cuando Obregón que rompe el principio de la no reelección, lo rompe y modifica la Constitución, y le cuesta la vida. Entonces, cuando el general Calles, un general muy astuto, muy vivo, se da cuenta de que esto había que terminarlo ya, de una forma radical, crea ya un partido político, un sistema político, que ya no permitiese tantos levantamientos y tantas derramamientos de sangre. Entonces, don Plutarco empieza a crear instituciones, por ejemplo, el Banco de México, los billetes y monedas que traemos todos los mexicanos en este momento en nuestras bolsas o en las cajas de seguridad de Cancún, son hechos por el Banco de México, don Plutarco, 1925. Y ahí va a nacer el maximato, porque no perdamos de vista que cuando todas esas ideas revolucionarias van a quedar plasmadas en una constitución.
la de 1917. Pero no olvides que don Venustiano, que es el gran promulgador de esa Constitución, en ese momento era un presidente de facto. No era todavía un presidente electo, pero sin embargo promulga una Constitución que es la que está vigente actualmente. Claro, ya hemos tenido un programa de 600 modificaciones, pero al triunfar ya el callismo y nacer el maximato, con Portes Gil, con Abelardo L. Rodríguez, con Pascual Ortiz Rubio, con el mismo Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas es el que se le pone al brinco ya a don Plutarco. Ya tenía fuerza. Ya antes, ¿no? Le tocan la puerta una mañana en su casa y le dicen, nos vamos a Los Ángeles. Lo suben al avión. Lo suben al avión y se llevan a don Plutarco. Va a ser don Manuel Ávila Camacho después, cuando va México a estar en guerra con el Eje. Junta a todos los expresidentes. Reúne a todos los expresidentes un 16 de septiembre. La foto, el que quiera verla, está en los archivos Casasola. Es histórica esa fotografía porque Calles está junto a Cárdenas, ¿no? Obviamente no se están viendo. No esperes que se hayan saludado cordialmente, ¿no? Existía ese concepto del honor, de que ahora ya no vemos. Pero la revolución en sí se va a plasmar en la Constitución y después en el surgimiento de las instituciones. México va a empezar a tener instituciones que fortalezcan su revolución. Por ejemplo, y eso hay que decirlo, hay dos instituciones que siempre van a permanecer en nuestro país, que es la Iglesia y el Ejército. Vamos a una pausa y regresamos. Para conclusiones, no se vaya. Continuamos platicando con el contador Víctor Gardoqui Zurita, exalcalde, ex subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado en el ya muy lejano siglo pasado y además conocedor de historia. Estamos hablando sobre la Revolución Mexicana. Víctor, adelante. Te comentaba al final del corte que va México a empezar a crear instituciones que son las que nos van a mantener como hasta este momento. Hay instituciones como el Seguro Social, como todo el sistema de salud que aunque anda de cabeza, pero son los que sostienen. ¿Tú te imaginas a un México sin un Seguro Social, sin un ISSSTE? ¿Se fomentaría otra revolución? Entonces, toda la revolución se va a subir al carro, como decían, se baja del caballo y le empieza a hacer justicia, es hasta un dicho popular, ¿no? Vaya, hasta que te hizo justicia la revolución. Es decir, hasta que por fin esos cambios violentos que generaron tantos y tantos muertos, que antes cuando estudiábamos la historia nos asombraban la cantidad de muertos, pero que ahora han quedado ya prácticamente superados. Desde el gobierno de Calderón a hoy, llevamos más muertos que los que llevamos en la revolución. En la revolución se hablaba de 1 millón de muertos. Se hablaba, pero no, es una cifra que se dio, pero nunca ha estado probada. Pero lo de hoy sí. Hoy evidentemente tenemos mucho más violencia, Paco, que en aquella época. Si te asusta que entren a obreros a asaltar y quemar la tienda de raya del sindicato ahí que los explotaba miserablemente, ¿qué me dices de lo que sucede a diario hoy? El parte de guerra, vamos a llamarle así, es de cientos de mexicanos muertos diariamente, desaparecidos, que es lo más grave, que no saben ni dónde quedaron, secuestrados, asesinados, descuartizados, o sea, una crueldad. Yo no recuerdo haber leído ningún libro de la Revolución. Ahí los fusilaban, los pasaban por las armas y acuérdate, o los ahorcaban, los colgaban de los postes, ¿no? Acuérdate del famoso dicho ese de mátalos y después viriguas. Eso era verdad, ¿eh? Primero lo matabas y después viriguabas si ese era de los tuyos o de los otros. ¿Por qué no había uniformes del ejército 1 contra el ejército 2? El movimiento revolucionario fue sangriento, sí. Cambió muchas cosas, sí.
pero por ejemplo nos permitió a tu generación, a mi generación, poder llegar a carreras universitarias con educación prácticamente regalada. ¿Cuánto pagábamos en la universidad? 240 pesos de aquellos al año. Pregúntale a los jóvenes de hoy cuánto pagan en las universidades privadas. ¿Cuánto pagábamos en la escuela primaria? Yo no recuerdo. ¿Cuánto pagan hoy en las escuelas primarias particulares? Miles de pesos mensuales. Entonces, la revolución sí nos dio a generaciones como la tuya, la mía, que somos ya obviamente post-revolucionarios, nos dio la oportunidad de otro México. Recuerda que en los años 70, cuando todavía está el famoso desarrollo estabilizador que se empieza con don Adolfo Ruiz Cortines, con don López Mateos y Díaz Ordaz, donde Ortiz Mena logra estabilizar, es como el Limantur moderno, logra estabilizar las finanzas nacionales. México tiene un crecimiento con baja inflación. Y se sostiene el tipo de cambio, claro. En fin, cuando salimos de estudiar de la universidad, teníamos oportunidades de trabajar. Yo recuerdo que toda mi generación enseguida se colocó, de una u otra manera se colocaron. Hoy pregúntales a los jóvenes lo difícil que es para ellos encontrar un trabajo que les paguen dignamente. Y los pobres tienen que estudiar maestrías, doctorados, y ahí se van. ¿Por qué? Porque no encuentran oportunidades de trabajo bien remuneradas. Yo quisiera, por estar terminando el programa y estamos en la etapa de conclusión, yo quisiera subrayar esto, a ver qué te parece la idea. Tenemos que entender que siempre debe haber formas de resolver nuestras diferencias mediante el diálogo, mediante la aplicación de la ley, mediante un trato justo, humano, entre mexicanos, patrones, obreros, alumnos, estudiantes, viceversa, padres e hijos. Las revoluciones que ha habido han generado en el corto plazo un enorme derramamiento de sangre y grandes pérdidas económicas. La gente ha sufrido mucho. En la época de la Revolución Mexicana hubo mucha inseguridad, hubo hambre, hubo gente que tuvo que salir del país para conservar la vida. Que esto nos sirva de ejemplo para entender que debe haber sistemas o métodos de resolver nuestras diferencias por otras vías más civilizadas y no por la violencia. ¿No te parece? Pues sí, lo ideal sería que no se genere otra revolución en este siglo, pero se están dando, para mi particular punto de vista, se están dando muchos factores que pueden llegar a generarla. Toda revolución es violenta. El gobernador de la Bastilla, cuando el pueblo toma la Bastilla, le cortan la cabeza y lo ponen en una picota y lo andan paseando por París. O sea, no se andan con cuentos. Cuando triunfa la Revolución Cubana, fusilan a una bola de asesinos de Batista y después le echan la culpa al Che de que es un asesino, cuando los asesinos son a los que fusiló. Cuando se va a asesinar a Madero. Empiezan asesinando a los asesinos y empiezan matando a los disidentes. Entonces hay que reflexionarle. Yo le diría, el mensaje final para mí sería, ya basta y pegar un manotazo fuerte. Ojalá lo haga el próximo gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno federal. Peguen un manotazo en la mesa y digan, ya basta de corrupción, ya basta de estarnos llevando el dinero que no nos corresponde, que se nos ha entregado para el bienestar del pueblo, no para nuestro bienestar particular, no para tener casas en Texas, ni vivir en Londres tranquilamente sin ningún proceso judicial en tu contra. Esa impunidad puede generar, quieras o no. Esa impunidad lastima. Lastima, y sobre todo que lo que se han llevado es lo que nos hace falta. Tenemos las carreteras que tenemos porque se llevaron el dinero. Tenemos un centro histórico destrozado porque se han llevado todos los proyectos, el dinero. Entonces tenemos que reflexionar, y el próximo presidente de la República, el próximo gobernador y el próximo presidente municipal, o los presidentes municipales de nuestra zona, Paco,
tienen que dar un golpe fuerte en la mesa y decir, para poner orden. Y decir, ya basta, ya estuvo suave, esto no es posible, no estamos aquí para eso. También lo tenemos que hacer los ciudadanos, porque finalmente somos los que en teoría elegimos a nuestros gobernantes. En teoría, porque el principio de la revolución de sufragio efectivo, no reelección, sigue debiéndose. Sigue debiéndose y se siguen comprando votos con despensas, pues láminas. Eso es corrupción, eso es. Láminas y... Eso es. Pero ese es otra ¿qué diría historia. Madero ahorita que si se despertara de se la volvió tumba, a morir, ¿no? del susto? Víctor, como siempre, muchísimas gracias por tu participación. Disfruto este tipo de entrevistas, yo creo que mucha gente también las disfruta. Preparar este tema requiere para ti pues recordar muchas cosas, leer, prepararte, estudiar. Para hablar aquí 1 hora seguramente le dedicaste muchas horas para estar repasando el tema. El tema es, como le dicen ahora mucho, el asunto está en la síntesis. Como el problema es el tiempo, sí. Y en un tema tan grande... Condensar todo en 1 hora. En la revolución, en 1 hora, nos podríamos llevar 10 programas y no acabamos. Muy bien. Víctor, como siempre, gracias por tu participación, ti, Paco, por gracias. Compartir tus conocimientos, y yo creo que a tus fans les va a agradar mucho escucharte. Te siguen hablando por teléfono mis amigos para decirte pues sí, para decir que muy bien. Muchas gracias por el favor de venir aquí a acompañarnos, y le damos las gracias también a nuestros amables radioyentes. Les decimos y les invitamos para que nos vean a través de internet y nos escuchen, Dios mediante, el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias y un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.